Bueno, podemos ir empezando, ¿no? Dale. ¿Algún comentario de lo que vimos la última vez? ¿De la lectura del texto? Yo tenía una pequeña duda. A ver si lo encuentro. Cuando habla de cuando habla de las partes del alma, había algo que no terminé de entender. A ver, voy a buscarlo. Acá. Ah, sí. En la parte que dice... El capítulo 5, que dice que el ser humano es una semejanza de la realeza divina. Sí. Hay varias cosas que no entendí. La primera es cuando dice en el 2, dice en una parte, así el estar ausente, o sea, para ver, el amor viene de Dios y Dios es amor. El modelador de la naturaleza también adoptó este amor como nuestra propia efigie. En esto dijo, conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y esto es lo que no entiendo. Así, al estar ausente toda la impronta de la imagen ha sido transmutada. No entiendo lo de que si es el amor, o sea, si al estar ausente el amor, no entendí muy bien eso. Y tampoco lo de la Claro. imagen ha sido transmutada. ¿A qué se refiere no? Ya en Sí. la frase anterior también utiliza el pronombre y no repite la palabra amor, ¿no? Pero aquí también se refiere al amor. O sea, al estar ausente esta Claro, el amor. operación divina que es el amor, la imagen se transmuta, la Ahí imagen va. se Se desfigura. corro. Sí, claro. Joya. Metapoieo utiliza el verbo, ¿no? Y después una parte, después en el 5 dice... Sí, hacia arriba. No, más abajo, un poco más abajo de esto, me parece. Ah, no, este es sería como el apartado 7, digamos, ¿no? Sí. Ah, ¿estás leyendo el apartado 7 del capítulo 5? No lo tenemos en la selección. No, a ver. El capítulo, El capítulo 7 es. El capítulo 7, el el 8 me apartado parece. 5. Ah, el 8, perdón. Sí, El 8 es... ahí está. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Ah, joya. Y dice... Acá, cuando dice... Esto último que dice, a la potencia del crecimiento se adhiere la sensitiva que, según su naturaleza propia, está en el medio de la esencia intelectual y de la más material, siéndole esta tanto más espesa en sus partes como aquella más pura. No entendí esto de lo más material. Bueno, está hablando de la materia. Lo que pasa es que usa el comparativo. Fíjate en, Ah, en el ok. griego, ¿no? Sí. Gyrodesteras, o sea, la naturaleza más material. Pero es interesante que use estos términos comparativos porque parece estar marcando en esta sección una cierta continuidad ininterrumpida desde el intelecto hasta la materia. Ahí va. Entonces, yo por eso le decía que marca como tres estadios, ¿no? Con los tres niveles de vida o las tres formas de alma aristotélicas. Y también le interesa marcar una cierta superposición de estos tres planos en sus límites. Por eso habla de la parte más sutil de la naturaleza sensible que se une directamente al intelecto. O habla de la parte más material de la naturaleza, ¿no? Que no es íntegramente material, pero en donde parece haber extrañamente una cierta continuidad entre los tres planos, entre las tres almas. Esto es lo que Gregorio llamaba más arriba esa fusión o esa mezcla total con el verbo synkatamegnumi, ¿no? O que en el lenguaje de la mezcla de los estoicos señalaría la crasis tijolon, la mezcla total, o sea, una mezcla que es perfecta, digamos, donde
los dos elementos permanecen de alguna manera y están al mismo tiempo en unión perfecta, ¿no? Claro, lo que me llamó la atención acá más que nada es que él está hablando del alma o de las partes del alma, y me resultó un poco raro como esta cuestión de como si hubiese cierto contacto con la materia de alguna forma. O sea, no lo terminé de entender, pero me pareció un poco raro. Y me quedó la duda. Claro. No, sí, es muy extraño. Me parece que está muy bien que te parezca raro y que no te quede del todo claro a partir del texto. Gregorio va a volver sobre este tema también en pasajes que no tenemos en la selección. Felicitas y Fernanda, ¿cómo están? Estamos aclarando algunas dudas que quedaron del texto que vimos la clase pasada. Hola, buen día. Buen día, Gracias. ¿cómo están? A ver, no sé ni dónde estoy en realidad. ¿Pueden ver el texto? Sí. ¿Me Sí. escucho? Sí, se escucha. Bueno, hay muchas afirmaciones de Gregorio acerca de una cierta unión de lo espiritual y lo material. En este texto es donde tal vez se pone más técnico y no resulta del todo claro, porque está combinando elementos, como vimos, de la teoría del alma aristotélica, elementos neoplatónicos, acerca de la relación del nous con lo inferior a él, con el alma, con las potencias, y también de elementos estoicos, particularmente de la teoría de la mezcla estoica, que ya había sido transformada en las escuelas neoplatónicas, ¿no? Y celebre los fragmentos que tenemos de Porfirio en torno a este tema. Sigue esa línea, Gregorio, más bien, ¿no? Que también en Porfirio podían ser un intento de conciliación de platonismo y aristotelismo, ¿no? Pero, bueno, es un lenguaje un poco más arduo, un poco más técnico y bueno, es lógico que no sea difícil interpretarlo con mucha claridad, ¿no? Sí, además, un toque más abajo dice dice, luego se da una cierta apropiación y mezcla de la esencia intelectual con lo sutil y luminoso de la naturaleza sensitiva. Claro. También. Eso es lo que... A eso también había hecho, creo, referencia a Ulises la vez pasada. Esos serían, si estábamos hablando de estos tres planos, ¿no? Vida intelectual, racional, vida sensitiva y vida vegetativa, ¿sí? Aquí estaría señalando la unión entre el primero y el segundo, esa suerte de superposición. La naturaleza intelectual se une, se superpone, se mezcla, esta noción de mezcla sin confusión, digamos así, ¿no? Con la parte más sutil y luminosa del segundo plano, que es la naturaleza sensitiva. En ese sentido digo que al superponer los planos, Gregorio plantea una suerte de continuidad, que es la misma continuidad que él ve en la sucesión de los días de la creación, y que avanza progresivamente hasta la culminación de la vida en el cuerpo, que es el ser humano. Perfecto, muchas gracias. Pero, digamos, estas preguntas son muy valiosas porque realmente es un discurso extraño, que si uno está acostumbrado a lo usual en las escuelas, ¿no? Puede parecer por un lado una mezcla de un poco de cada cosa, y por otro lado parece un discurso relativamente novedoso, ¿no? Ese dinamismo, por ejemplo, casi evolutivo del que hablábamos la vez pasada, ¿no? Es muy interesante para profundizar, ¿no? Bueno, hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. Lo que vamos a hacer es
lamentablemente no vamos a tener tiempo de ver toda la selección en profundidad. Entonces ahora vamos a saltear, haciendo una muy, muy breve mención a algunos de los capítulos que tenemos en la selección, el 9, el 11 y el 12. Hay del 9 y del 15 hay una selección muy, muy breve. Así que no. Pero la pena es, sobre todo el capítulo 12, que tiene una larga disquisición en torno a la relación justamente del intelecto, del nous, el alma, la physis, y la materia, Hyle. Donde el discurso es más, podríamos decir, claramente platonizante, pero es interesante, esto que nos decía Felicitas, creo, la vez pasada, pero que puede resultar muy interesante leerlo a la luz de este desarrollo previo. Porque al mismo tiempo de ser platonizante, Gregorio desde el título plantea una comunión, una koinonía entre el nous, la physis y la materia. Bueno, lo vamos a pasar un poco por arriba. En todo caso, si alguno o alguna después quiere profundizarlo, podemos seguirlo o en los foros o me escriben y lo conversamos, ¿no? El capítulo 9 trata sobre la estructura, la forma orgánica del ser humano, en virtud de su logos, en virtud de su razón. En estos capítulos comenta, en línea con el estoicismo medio, ¿se acuerdan? El tema de la posición erecta del cuerpo, el uso de las manos, la interdependencia del nous y los sentidos y los órganos del cuerpo. Por ejemplo, hace observaciones anatómicas, fisiológicas, respecto del sueño, de la risa, de los hálitos del cuerpo, cómo funcionan en coordinación con el principio rector, que es el intelecto, para Gregorio. Y de vuelta combina teorías estoicas, platónicas, aristotélicas. Y acá dice particularmente, por eso lo había seleccionado, que el intelecto, digamos, todos los bienes los otorga Dios a su imagen, ¿no? Por su liberalidad. En otros textos dice por la sobreabundancia de su amor al ser humano. Le brinda absolutamente todos los bienes, ¿no? Pero dice, pero del intelecto y el pensamiento, del nous y la frónesis, no es correcto decir que los ha dado, dedoken, didomi, el verbo didomi, ¿no? Sino que los ha metadidomi, que los ha participado, que lo ha dado de sí otra vez, ¿no? Como esta imagen ha comprometido su propio ser, su propia intimidad. ¿Por qué? Porque estos son el adorno propio de su naturaleza, ¿no? El ornamento, el cosmos idios, ¿no? Tes autufisios, el adorno propio de su naturaleza. Eso ha arrojado sobre la imagen, epiballo, ¿no? Eso ha colocado sobre su imagen. El capítulo que sigue, el fragmento que está en la selección, acá salteamos bastante texto igual en cada capítulo, ¿no? Pero justamente continúa con esta idea de que Dios se participa a sí mismo en el intelecto humano y se pregunta por la paradoja de que el intelecto es uno y al mismo tiempo se distribuye en los 5 sentidos y mediante los 5 sentidos aferra las cosas. Un lenguaje poco platónico, ¿sí? Más bien siguiendo la nociología estoica, ¿no? Pero concibiendo el intelecto como una realidad inmaterial, a diferencia de los estoicos. Entonces, ¿cómo puede ser que sea uno y múltiple al mismo tiempo, ¿no? Bueno, se pregunta por esta cuestión, que es muy importante en general en la nociología neoplatónica también, y encuentra
la solución, si se quiere, que es una solución un poquito poco nociológica, digamos, en la incomprensibilidad del intelecto. En el carácter incognoscible del intelecto mismo, de la unidad del intelecto. ¿Por qué? Porque esa imagen del incomprensible, de la naturaleza incomprensible divina. ¿Quién ha comprendido su propio intelecto? Dice, ¿no? Y acá se burla de sus adversarios teológicos, los neo-arrianos, que afirman que pueden conocer la esencia de Dios, ¿no? Mediante la propiedad de la ingeneración. Felicita, sí. Cuando estábamos, el otro día Claudia, cuando hablaba de Eckhart y las compañías expusieron los textos, hay algo así que como cuando el alma por fin llega, el alma que conecta con Dios, que Dios es el ser, es todo este ámbito de la indeterminación, puede también tener que ver un poco con esto, o sea, es una dimensión incognoscible que también es indeterminada, y porque al ser espejo de lo divino, entra en todo ese ámbito de la mística especulativa, puede ser, o sea, se puede leer en esos términos, como incomprensible en ese sentido, porque si lo comprendo lo determino y lo tengo al alcance y sería finito, en cambio si asumo que es incomprensible, asumo como esa inmensidad que es Dios también en mí, ¿no? Como que por ahí se podría hacer un poco esa lectura de que siempre marca Claudia esto del ser puro, y al ser puro, en el teórico también cuando hablan de Margarita dice esto como cuando por fin está el ascenso al alma, ya no puedo decir más nada, no se puede ni escribir, o sea, no hay lenguaje siquiera, como es un ámbito totalmente, me hace pensar en eso, como esto, Totalmente. el carácter incomprensible. Sí, sí, ciertamente. Es por esa vía. O sea, eso mismo que se aplica en este discurso negativo acerca de lo divino, ¿no? En la tradición platónica, también se aplica a la imagen. En este sentido, tal vez lo más apropiado sea, en lugar de leerlo a Eckhart en Gregorio, leer en Eckhart y en la mística especulativa de los siglos XIII y XIV, tal vez una huella de una tradición, ¿no? No solo, como ustedes bien saben, platónica y de comentario al de ánima de Aristóteles, por tradición árabe, etc., sino también de cierta tradición mística cristiana de lo que se llama la teología negativa, ¿no? El pseudo Dionisio y Gregorio, que es una de sus fuentes, ¿no? Gregorio es más de un siglo y medio anterior al pseudo Dionisio, ¿no? Pero hay toda esta tradición apofática, platonizante, obviamente, en los autores cristianos de la antigüedad tardía, que siguen esa tradición platónica y que la atribuyen a su antropología, ¿no? Este es el paso interesante, digamos. Que así como Dios es incomprensible, fíjense cómo lo dice al final de este fragmento, ¿no? Citado. Pues si la naturaleza de la imagen pudiera ser aprehendida, mientras que el prototipo está más allá de la aprehensión, esa contrariedad entre propiedades sería una falla de la imagen. Y por lo tanto sería una falla del creador, del que se hizo el autorretrato, ¿recuerdan? Pero puesto que escapa el conocimiento a la naturaleza de nuestro intelecto, que es esa imagen del creador, este posee la exacta semejanza, otra vez, a Cribé, la exacta semejanza a lo que lo sobrepasa. Y por lo incognoscible en sí mismo lleva la impronta de la naturaleza inaprehensible. Yo también tenía dudas con respecto a esto. Me había surgido una duda de que si nuestro entendimiento o nuestro intelecto es como el intelecto divino, porque es imagen, no me queda claro por qué no es. O sea, entiendo que no podamos conocer la naturaleza de nuestro intelecto justamente por esto, ¿no? Que de hecho
creo que es algo que se repite después en Eriúgena, si no me equivoco, pero no termino de entender si Dios conoce todo con su intelecto, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué pareciera ser como que nuestro intelecto tiene ciertas limitaciones si es un intelecto que es a imagen de Dios y si ese intelecto no tiene nada que ver con el cuerpo, digamos? Porque no hay una mezcla entre el cuerpo, si se quiere, si bien hay un contacto con la física y todo eso. Ujú. Es una buena pregunta, es la pregunta que va a ser el centro de la paradoja del capítulo 16. Si me tenés un poco de paciencia, esperemos a ver el texto, pero tiene que ver, a partir de lo que ya vimos, tiene que ver con la deformación, la transmutación de la imagen. Y también la división de la imagen, porque como vamos a ver bien claramente en el capítulo 16, el ser humano es una única imagen de lo divino. Toda la humanidad, no la idea de hombre, sino la humanidad como una comunión, digamos. Entonces todo eso se pierde con la caída, pero no desaparece la imagen por completo, ¿no? Entonces Gregorio tiene que, de alguna manera, recomponer las partes en este propósito de la obra. ¿Se acuerdan de reordenar en orden y sucesión el origen, el presente y el destino final? Reconciliar todas las paradojas estructurales y diacrónicas, digamos, de la naturaleza humana. Pero eso lo va a desarrollar más en el capítulo 16. Traigámoslo nuevamente ahí, ¿te parece? Bueno, y después tenemos esta segunda sección del capítulo 12, porque el capítulo 12 es más extenso, pero esta es la sección más técnica desde el punto de vista filosófico y más interesante, que marca esta comunión entre el intelecto, la naturaleza y la materia, que puede ser rota, ¿no? Es muy interesante el texto, es lamentable que no tengamos el tiempo de profundizarlo tanto, pero Gregorio plantea como una suerte de juego de espejos, ¿no? El nous es un espejo de la belleza divina, ¿sí? Y que la refleja con exactitud, y no es tanto la imagen del espejo como el espejo que refleja hacia afuera, sino que el espejo que contiene dentro de sí aquello que refleja, ¿no? El espejo, digamos que se inunda del ser de lo reflejado, de alguna manera. Por eso no es un juego de espejos enfrentados entre sí, sino que es un juego de espejos todos mirando hacia, de alguna manera, el mismo lugar, ¿no? Entonces dice, el primer espejo es el nous. El nous refleja la belleza divina, que queda dentro del nous de alguna manera, ¿no? Que está, o sea, el nous está en esa belleza, dice Gregorio, cuando mira hacia la belleza del arquetipo. Y a su vez, la naturaleza, la physis, que está unida al nous, por lo que vimos más arriba, ¿no? De la unión de estos planos de la naturaleza progresivamente unidos en el ser humano, ¿sí? La naturaleza que está unida al nous es como un espejo del espejo, que también refleja en sí el reflejo del nous. O sea que también comulga en esa belleza del arquetipo. Y en este reflejo que la naturaleza posee de la belleza divina, comulga también la materia que es regida por la naturaleza. Ya no habla de espejo, del espejo, del espejo, pero digamos que es el último lugar donde llega el reflejo de la belleza divina. Ulises. Una pregunta. Entonces, el intelecto, según lo que yo entendí acá, es un espejo que refleja al prototipo. Sí.
Ok. Espejo como otra palabra para icón, digamos, ¿no? Claro. Una imagen. Antes la metáfora era el retrato, la estatuilla, ahora es el espejo, que tiene, como ustedes saben, como imagen la virtud de que refleja también el movimiento. Así que el espejo es como una imagen viviente, como llamaba el ser humano unos capítulos más arriba. Sí, Jessica. ¿Se escucha? Sí. Ok, entonces el nus refleja la belleza divina y ese reflejo se refleja también en la naturaleza y la materia no refleja, pero el reflejo de la naturaleza llega hasta la materia, ¿sería Sí. así? Sí. A ver cómo lo dice Gregorio. Acá se los leo brevemente en la mitad del fragmento que estamos viendo, ¿no? Y así como dijimos que el intelecto había sido adornado a semejanza de la belleza del prototipo, como cierto espejo que recibe su forma según la impronta de aquello que refleja, el texto es enrevesado, entendemos que la naturaleza regida por el intelecto se vincula con él según la misma proporción. Esto de idéntica proporción significa que participa de igual manera del arquetipo. Esto es muy parecido a esa imagen de semejanza exacta, ¿no? Pareciera haber una cierta igualdad en la participación de la belleza, comunicada de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, Y acá también, lo que me fue interesante ver es que como que hay una distinción entre lo que es la naturaleza y lo que es la materia. La naturaleza es cuando la materia es espejo del espejo que es el intelecto que refleja a Dios, digamos, sí, la naturaleza en sí divina. Y a su vez, la naturaleza deja de ser naturaleza cuando deja de espejar esa belleza que es el intelecto. uh-huh, Y es ahí que se correcto. vuelve como fea, digamos, Claro, ella en su esencia es indeterminada, ¿no? Gregorio no la llama fea o no la llama con término más peyorativo hasta que ella se vuelve lo reflejado por el nous. Entonces no es tanto fea en sí misma, sino que es el nous el que al reflejarla deforma su propio ser, digamos, ¿no? Pero aparentemente la naturaleza, digamos, no voy a hablar de naturaleza, lo constitutivo de la materia no es incompatible con la belleza divina. Quiero decir, esa absoluta indeterminación y falta de forma. Y esta división que vos señalás, que es llamativa también, porque no estaba presente en los capítulos anteriores tan claramente, nous, physis, hyle, ¿no? Es interesante que esta es una de las primeras obras de Gregorio, ¿no? En el desarrollo de su filosofía, Gregorio tiende a una unificación mayor de la naturaleza humana. Es difícil de exponer en pocas palabras, digamos, pero esta continuidad entre los distintos planos que ya está bastante presente en esta obra, después va a ser una organicidad mucho mayor. Y va a llamar naturaleza humana a la unión de lo espiritual y lo material. Porque va a tomar cada vez más relevancia la noción de hipóstasis y la distinción entre naturaleza e hipóstasis. Que tiene que ver más con la discusión trinitaria cristiana, pero que tiene consecuencias antropológicas muy notables, ¿no? Entre ellas, esta unificación de la naturaleza y que empiezan a llamar naturaleza también al nous, ¿no? Y también a la integración del nous y la materia. Acá está justamente la palabra hipóstasis, ¿no? El aspecto material de la hipóstasis, dice, ¿no? Leo la siguiente frase. Lo que estamos leyendo, ¿no? Se vincula según la misma proporción, veníamos diciendo, ¿no? Y que también ella, o sea, la naturaleza, es adornada por la belleza de aquel,
sea, la belleza ya reflejada en el nous, volviéndose una suerte de espejo del espejo. Y que por ella, creo que es ya, ¿no? Oh, no lo encuentro. Bueno, por ella es dominado y contenido el aspecto material de la subsistencia, de la hipóstasis, ¿no? En torno del cual es contemplada la naturaleza. Acá está simplemente mencionada la hipóstasis y sería difícil terminar de entender, digamos, de discernir con claridad a qué se está refiriendo Gregorio en este contexto por hipóstasis, ¿no? Pero digamos que es la subsistencia del ser humano, digamos, ¿no? En este sentido, tal vez neoplatónico, de su substancia, su ser. Digamos. El ser humano incluye la parte intelectual, la naturaleza y también la materia. Y en esa subsistencia se da esta interconexión de los distintos planos, que puede ser interrumpida. ¿Sí? Avanzo un poquito más rápido. Cuando están vinculados se mantiene la comunión y la belleza llega a todos los elementos de esta naturaleza, pero cuando el intelecto se aparta del arquetipo, el espejo se torna hacia la materia, digamos, localmente sería hacia abajo, ¿no? Deja de reflejar en sí mismo la belleza divina y por lo tanto tampoco la comunica a la naturaleza y esta a la materia, y se interrumpe la comunión con la belleza divina. Y esta es la génesis del mal, dice Gregorio. Kai tuto ginetai totropo tukakuge génesis, ¿no? De esta manera ocurre el origen del mal, que llega a subsistir junto con la remoción de la belleza. Bueno, ahí explica en qué sentido se da esta transmutación, ¿no? Desde esta nueva imagen, desde esta nueva metáfora, porque el intelecto refleja en sí mismo la indeterminación, la carencia de forma de la materia. O sea, la materia es indeterminada en un sentido muy diferente a como la naturaleza divina es indeterminada. La materia lo es por carencia de forma. La naturaleza divina lo es por plenitud de toda forma. Por exceso, ¿sí? Entonces, al reflejar en sí la carencia de forma, el intelecto se deforma. Y se interrumpe. En ese sentido, sí. Me gustaría preguntar, ¿qué es lo que hace que se interrumpa esta conectividad con el bien primero? O sea, ¿hay algo que pueda hacer que esa relación se rompa? Sí. Bueno, no está tratado en este capítulo, pero claramente está vinculado con la libertad humana, digamos, la capacidad de decisión humana, particularmente. ¿Puedo agregar una pregunta? Sí, cómo no, Fernanda. También es en esta línea que me parece la pregunta de Ulises. Vos dijiste, bueno, acá está la génesis del mal. ¿Podrías explicar un poco más sobre qué sería la génesis del mal para Gregorio? Sí, cómo no. Bueno, tiene que ver obviamente con la libertad. Gregorio, recuerdan que intentaba explicar en esta obra, hasta ahora venimos hablando de la creación del ser humano, de las propiedades de la naturaleza humana, de la continuidad de los días de la creación y la consumación en el ser humano, la fusión de los grados de alma. Claro, veníamos hablando de el ser humano original, el ser humano creado a imagen de Dios. Pero entonces, nosotros necesitamos explicar, dice Gregorio, cómo hemos llegado a nuestro presente.
que no es un presente de plenitud de perfecciones, que no es un presente de reflejo exacto de la naturaleza divina, de amor, de conocimiento pleno, de poder en el sentido de dominio, ¿no? Pleno de la creación, en este sentido divino del dominio, ¿no? Que hablábamos antes de. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, pasó la caída, pasó lo que la tradición cristiana llama el pecado original, ¿no? Y sus consecuencias, que son aparentemente el distanciamiento del principio, la división entre los seres humanos, los individuos, y la oposición entre los individuos, la enfermedad, la muerte, la corruptibilidad, etc. ¿no? Claro, es como que él lo dice ahí en el 10, en el número 10 dice, como que el intelecto, como que no se observa ya la imagen de Dios en lo plasmado, porque es como un espejo que ha sido puesto de espaldas, como que no se retrotrae a su modelo o a su arquetipo. Y ese es el génesis del mal, digamos, la remoción de la belleza del modelo en lo plasmado. Exacto. Se engendra el mal de alguna manera. Gregorio es muy elocuente en este sentido. Dice que el ser humano es inventor, creador del mal. En más de una ocasión, ¿no? El ser humano, siendo este espejo, ¿no? Representado por este espejo del intelecto, al virar, ¿no? Como dice, al ponerse de espaldas al bien y a la belleza, por propia decisión, ¿no? Entonces da lugar en sí mismo al no ser, ¿no? Da lugar en sí mismo a la carencia, que para la tradición platónica es la definición del mal, ¿no? La carencia de bien, la carencia de belleza, la carencia de ser. En lugar de reflejar en sí mismo la plenitud de ser, la incomprensibilidad de ser, refleja en sí mismo la informidad de la materia. Que de vuelta no es mala en sí misma. En todo caso, aparentemente, el mal tiene lugar o comienza a existir. Fíjense que no digo comienza a ser, porque para el mal Gregorio utiliza el verbo hyphistemi, justamente, el mismo de hipóstasis. Y esto es muy interesante. Solo el ser humano puede hacer subsistir el mal por su libertad. Hasta ahora no hemos hablado tanto de la libertad, hemos hecho alguna alusión, pero en el capítulo 16 parece que todo se va a jugar ahí, ¿no? Pero ahí es donde justamente Gregorio plantea toda la crudeza de la paradoja y también el drama que según él la hace posible, la hace presente, digamos, ¿no? Así que si les parece, vamos a avanzar, seguir avanzando un poco más rápido. Lamentablemente no nos detenemos tanto en estos pasajes. Les voy a leer el punto 12 del capítulo 12, ¿no? Donde termina este suerte de excursus que hace Gregorio con esta teoría sobre la comunión y la ruptura de esta comunión entre intelecto, naturaleza y materia. Empero no puede ocurrir algo así, algo como lo que acaba de describir, o sea, el origen del mal, a no ser que tuviera lugar un viraje de la naturaleza en sentido contrario. Fíjense que ahora ya no habla del nous, habla del ser humano como una naturaleza íntegra, ¿no? Es la naturaleza la que vira. Utiliza la palabra epistrofé, que por supuesto Gregorio conoce los textos de los platónicos, pero lo utiliza en un sentido completamente inverso, digamos. No es un retorno al principio en este caso, sino que es un viraje
de distanciamiento del principio, ¿no? En sentido contrario. Prosto empalin. Para el otro lado. Al inclinarse el deseo, no hacia lo bello, sino hacia lo que carece de todo embellecimiento. Perdónenme la traducción, el intento de traducción literal. Pues es del todo necesario que lo que se asemeja a la materia, que mendiga su propia forma, sea transformado junto a ella según su carácter desfigurado y deslucido. Asgemon tekai akales. También en la materia entonces tenemos ausencia de forma, pero no en el sentido de plenitud y sobreabundancia más allá de la forma, sino de ausencia, de carencia, de mendicancia de forma. Bien. Bueno, los capítulos intermedios siguen con estas observaciones también fisiológicas, observaciones acerca de la interacción del intelecto y los sentidos como un instrumento musical. Tiene muchas metáforas de ese tipo, acerca del sonido de la voz, de cómo la voz articula la palabra mental, de una suerte de pequeña teoría del conocimiento, donde Gregorio compara al intelecto con una suerte, al conocimiento con una suerte de ciudad, con muchas entradas, que es muy interesante también. Y en este capítulo 15, Gregorio marcha hacia una cierta unidad del alma. ¿Se acuerdan que había distinguido distintos planos del alma? Pero dice, propiamente el alma es el alma superior, que de alguna manera abarca a las demás. Y en ese contexto habla de lo que se ve en este fragmento, que no vamos a profundizar demasiado ahora, de la unión misteriosa del intelecto con el resto de la naturaleza, ¿no? Esta expresión, conexión inexpresable, inconcebible, remite a esa teoría de la mezcla, ¿no? Aplicada ahora a una realidad inteligible y a una sensible, ¿no? Pero esta teoría de la mezcla estoica apropiada por los neoplatónicos y por Gregorio también, ¿no? El intelecto se acerca de cierto modo inexplicable e incomprensible a la naturaleza y se aferra a ella. Es contemplado en ella y en torno a ella, aunque no emplazado o envuelto en ella. Sí, Ulises. Yo acá interpreté, no sé si está bien, pero como que de alguna manera lo incorpóreo, que es en sí mismo es digamos como incomprensible en sí mismo, se puede ver reflejado en la naturaleza, en tanto que ésta lo refleja. Como que la manera en la que vemos esto inteligente es por medio de la naturaleza misma, que es corpórea. Sí. ¿Está bien eso? Sí, sí, es correcto. Me parece que está también señalando, intentando señalar esto de que la unión entre ambos es muy íntima, muy profunda, de arriba abajo. ¿Se acuerdan? Katakirnao o katamegniumi, ¿no? Una mezcla de arriba hasta abajo, una mezcla total, ¿no? Sí, a su vez su interdependencia, como decís vos, no se manifiesta el nous, lo dicen los otros capítulos que no leímos, sino a través de los sentidos, del cuerpo, de la organicidad del cuerpo. Entonces, si bien se afirma una superioridad del nous, en esta jerarquía que vimos en el capítulo 12, ¿no? Se afirma una profunda interdependencia y en algunos casos pareciera sugerirse una cierta equiparación.
de la naturaleza en el ser humano, ¿no? De lo material y lo espiritual, digamos así. Esto es lo que dice Corrigan, por ejemplo, ¿no? Bueno, después de toda esta disquisición viene la cuestión central, el centro de la obra. La segunda parte del De Opificio Homini se va a tratar acerca de cuestiones más atinentes a la fe, acerca de la última etapa, ¿no? De la recapitulación final, el fin de los tiempos, y va a tratar de reconciliar los tres momentos, ¿no? La resurrección, el destino del alma, de vuelta va a retornar sobre la cuestión de la unión del alma y el cuerpo, pero lamentablemente no vamos a poder abarcarlo. Pero el capítulo 16, que es el centro de la obra, sí es muy importante, ¿no? Porque es como que llega al presente, ¿no? Después de desglosar, digamos, todos los elementos de la naturaleza humana en el principio, y de ya sugerir en el capítulo 12 por qué se origina el mal, por qué se desfigura esa imagen original, acá plantea el problema con toda su crudeza, decíamos, ¿no? ¿Quién quiere leer? Empezamos el capítulo 16. Yo leo. Yo puedo leer si querés. Ah, bueno. Bueno, dale, Coincido. Fernanda. Bueno, es donde dice 16.1, ¿no? Sí, Pues dicen que el ser humano es un pequeño mundo, constituido por los mismos elementos que el universo. Los que han concedido graciosamente esta alabanza a la naturaleza humana mediante la grandilocuencia de ese nombre, no advirtieron que ellos mismos veneraban al ser humano con las propiedades del mosquito y del ratón, pues también hay en ellos una mezcla a partir de estos 4 elementos. ahí. Gregorio se está refiriendo con mucho sarcasmo a los que alaban al ser humano como microcosmos, ¿no? Esto es muy llamativo porque Gregorio en otras de sus obras menciona elogiosamente la naturaleza humana como microcosmos, ¿no? Y se debe a que en esta obra exegética Gregorio está respondiendo a otras exégesis de sus adversarios, ¿no? Que llaman al ser humano justamente microcosmos, entendiendo microcosmos de un modo puramente material. ¿Sí? Sería largo de explicar, digamos, pero van a ver que enseguida después Gregorio habla del ser humano como el que une en sí mismo lo divino y lo terrenal y de alguna manera vuelve a plantear la cuestión del microcosmos. Pero en realidad lo que está respondiendo aquí es la interpretación meramente material de microcosmos. O sea, alabar al ser humano por estar compuesto de todos los elementos del cosmos material. O sea, ¿qué tan grande es eso? Decir lo mismo que un ratón o un mosquito, ¿no? ¿Por qué alabamos al ser humano por eso? ¿Seguimos? Dale. ¿Qué hay de grandioso, por cierto, en considerar al ser humano impronta y semejanza del mundo, del cielo que pasa de largo, de la tierra que cambia, de todo lo que está encerrado en ellos, que transcurre junto con el pasar de lo que lo envuelve? ¿Pero en qué consiste, según el discurso eclesiástico, la grandeza humana? No en su similitud respecto del mundo creado, sino en ser generada a imagen de la naturaleza del Creador. Bien. Tal vez... Hasta ahí. No, una pequeña aclaración, ¿no? El discurso eclesiástico, acá probablemente se refiere al texto sagrado, ¿no? Pero es de vuelta sugerente que Gregorio utilice la palabra eclesiástico. ¿Por qué? Porque es más claro que está oponiendo el discurso propio de la Iglesia a los que él considera ajenos a la Iglesia, ¿no? A los que está intentando refutar con esta
con esta interpretación de la imagen divina, ¿no? Uno de sus adversarios, que es posible que se esté refiriendo a él, Eunomio, en su exégesis del Génesis, es el que decía que el hijo era inferior al padre, ¿se acuerdan? Y que estaba, de alguna manera, según Gregorio, decía que el hijo era sometido al padre. Bueno, en su exégesis del Génesis, Gregorio dice que el alma es creada en el primer día de la creación. Y que en el sexto día lo que se crea es el cuerpo y el principio anímico del cuerpo, ¿no? Y justamente esto, así interpreta Eunomio, imagen y semejanza, en un sentido mucho más leve que el que lo interpreta Gregorio. Sería muy largo de discutir ahora, pero entonces Gregorio dice, no señor, imagen y semejanza está diciendo la totalidad de la naturaleza divina. Tanto el alma como el cuerpo, como toda la perfección de la humanidad es creada en ese sexto día. Y no es una realidad puramente inmaterial, preexistente al ser terrenal del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano intenta decir Gregorio, que es más microcosmos que lo interpretan sus adversarios, por ser imagen de Dios, ¿no? Pero para eso critica la noción puramente material de microcosmos. Bien, y ahora viene la paradoja. Sí, Fernanda, decime. Tal vez te preguntes, ¿cuál es, pues, la razón de la imagen? ¿Cómo el ser humano, este ser mortal, pasible y efímero, es imagen de la naturaleza incontaminada, pura y sempiterna? Esta es la paradoja, Dios. ¿no? Esta es la paradoja. Continúo. Ahí, ok. Primero se pregunta por esta expresión que ya habíamos visto creo que fue en la segunda clase, ¿no? Cuando veíamos las distintas representaciones pictóricas de la creación del ser humano. La pregunta era por el logos tes eikonos, por la razón de imagen, por la medida de la imagen, por la proporción de la imagen, por el sentido de la palabra imagen en el texto, ¿no? ¿Se acuerdan hasta qué punto se puede hablar de imagen? ¿Cuánto refleja la imagen del arquetipo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es, pues, la razón de imagen? Y si la razón de imagen es tan absoluta como viene diciendo Gregorio hasta ahora, entonces, ¿cómo el ser humano presente, ¿no? Mortal, pasible, efímero, es imagen de la naturaleza pura, incontaminada y eterna? Bueno, ahora va a intentar responder. Se acabaron Dios, Sí. siendo bueno, y por ello impulsado a la creación de nuestra naturaleza, no podría haber exhibido a medias la potencia de su bondad, dándole, por una parte, alguna de las cosas que tiene a su disposición, pero privándola por la otra, envidiosamente, de la participación en otras. Más bien, la forma perfecta de la bondad divina no solo conduce al ser humano a la generación a partir del no ser, sino que lo lleva a compleción sin carecer de ninguno de los bienes. Pero puesto que el catálogo de cada uno de los bienes Es muy es muy extenso, no es posible distinguirlos uno por uno fácilmente. Por ello, la palabra significó todo a la vez mediante una expresión comprensiva, al decir que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Puesto es lo mismo que decir que hizo a la naturaleza humana partícipe de todo bien. Si lo divino es la plenitud de los bienes, y esta es su imagen, luego la imagen posee su semejanza con el arquetipo en el hecho de estar
plena de todo bien. Bien, hasta ahí. La palabra imagen contiene en sí misma, ¿no?, el reflejo de todas las perfecciones divinas. Esto es lo que habíamos llamado al principio de la cursada la interpretación radical de la imagen. Y que también vemos en otros de los autores que están viendo en teóricos y seguiremos viendo en otros, ¿no? Aquí Gregorio está entrando en las implicancias de esa lectura, ¿no? Fíjense que esta expresión es muy importante. Dice que el logos significó, o sea, la palabra de la revelación, está hablando del Génesis, ¿no? La palabra de la Escritura, es ella misma una expresión comprensiva, que significa esta plenitud de perfecciones divinas. Esta denotación de la palabra imagen va a ser muy importante, porque esa expansión del significado hacia lo infinito también va a implicar una expansión de la imagen ontológicamente, digamos, a la totalidad de los seres humanos. Y no a uno en particular, Adán, o Eva, o este o aquel, o más un Profe, varón. ¿podría repetir esto último? Sí. Gracias. Esta expansión de la significación del término imagen a la totalidad de las perfecciones divinas también va a implicar una suerte de inclusión o expansión ontológica de la imagen a la totalidad de los seres humanos. Lo que es nombrado con la palabra imagen, que es una pequeña palabra, es el catálogo de todas las perfecciones divinas. Y esas perfecciones incluyen, también en la palabra imagen, a la totalidad de los seres humanos. No solo nocionalmente, sino realmente. Todo está incluido en este término imagen y en la realidad de la imagen. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Hay una correspondencia entre el plano de la significación y el plano real, ¿no? El ser humano es imagen. Imagen significa todo eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, sigue la cosa, ¿no? Muy Bueno, interesante la expresión, perdón, la expresión pléroma. Sí. Pléroma. Plenitud, ¿no? Estar llenos. Lo divino es el pléroma ton agazón, ¿no? La plenitud de todo bien. Bueno, la imagen posee su semejanza al arquetipo en el estar pleres, ¿no? Llena de todo bien. No hay mengua en el paso del arquetipo a la imagen. Vamos a ver si hay algún tipo de diferencia. Seguimos, Fernanda, ¿te parece? Dale. En efecto, en nosotros está la forma de todo lo bello, toda virtud y sabiduría, y todo aquello que pueda concebirse en pos de lo mejor. Pero único entre todo esto es el ser libres de la necesidad y no subyugados por ninguna potestad natural, sino dirigir el arbitrio con autogobierno hacia lo que nos parece. Pues la virtud es algo independiente y voluntario.
ya que lo que es necesitado o forzado no puede ser virtud. Ahora bien, Hasta ahí, perdón. ok, Bueno, acá hacia el final hay una expresión clásica platónica, ¿no? Hiarete ejecution, ¿no? La virtud es independiente, sin dueño. Que está citado en el mito de Er, ¿se acuerdan? Cuando se quiere hacer a Dios inocente de las culpas humanas, ¿no? Bueno, también la virtud del ser humano es independiente, ¿no? El ser humano es de alguna manera señor de sus actos. O señora de sus actos. Entonces, lo que es necesitado o forzado no puede corresponder de ninguna manera a la imagen divina. Y acá es colocada la libertad como elemento central de la imagen divina en el ser humano. El ser libres de necesidad, ¿no? El euceroi ananques. Esto es algo propio de la naturaleza divina, ¿no? Que es transferido a la imagen. Y con esta libertad, también la totalidad de las perfecciones divinas son transferidas a la imagen. Ahora, ¿qué pasó con esta libertad? Acá viene el planteo del drama, me parece, por el cual preguntaba un poco más este origen del mal. ¿A qué se refería Gregorio con esto? Bueno, claramente va a tener que ver con esta suerte de libertad cuasi absoluta de la imagen. Con esta capacidad de autotransformación y de autocreación que implica la libertad humana para Gregorio. Mucho más claramente planteada en otros textos, ¿no? Pero acá ya se adivina esta centralidad y este carácter dramático de la libertad, del drama en el sentido de un carácter explicativo del proceso, de todo el proceso que Gregorio está intentando conciliar y explicar, ¿no? La libertad tiene un rol fundamental para entender la caída y para entender el retorno. Y más importante, me parece, ¿no? Para entender la noción misma de imagen. O sea, la libertad para Gregorio no es meramente una capacidad de fallar, una capacidad de errar en el blanco, sino que es el elemento central de la imagen divina en el ser humano. Es lo que le hace verdaderamente imagen de lo divino. Y es aparentemente el riesgo que el Creador asume al crear al ser humano según su propia imagen. No sé si me siguen con eso, pero creo que refleja un poco lo que Gregorio va a intentar decir, ¿no? Todavía no llegamos a esa sección, digamos. Entonces, ¿se acuerdan que Gregorio llega a afirmar que Dios es consecuente a la decisión del ser humano, o se vuelve consecuente? Bien. Pero ahora seguimos entonces con la significación de la imagen. Bueno, si tan igual es, entonces no será idéntico, no será lo mismo. ¿No será Dios mismo? A ver. ahora bien, al llevar la imagen en todo la impronta de la belleza del prototipo, si no poseyera diferencia en algún aspecto, no sería cabalmente semejanza, sino que se mostraría totalmente idéntica a aquel
sin divergencia alguna. ¿En qué pues observamos la diferencia? Ahí ya no veo la siguiente línea. Ahí va a aparecer. ¿En qué pues observamos la diferencia entre lo divino mismo y el que ha sido asemejado a lo divino? En que mientras que el primero es increadamente, el segundo subsiste a través de la creación. La diferencia en tal propiedad provoca a su vez una sucesión de otras propiedades. En efecto, es acordado universalmente que la naturaleza increada es también inmutable y siempre permanece igual, pero que la creada no puede constituirse sin alteración, pues el mismo tránsito desde lo que no es hacia el ser es cierto movimiento y alteración de ese no ser, transmutado por la voluntad divina hacia el ser. Bien. Este pasaje también es muy importante. Y es importante leerlo en relación con lo que venía de decir, ¿no? La imagen es entendida en un sentido radical. La imagen es la comunicación de la plenitud de perfecciones de lo divino al ser humano. Eso significa la palabra imagen. Ahora Gregorio dice, bueno, pero entonces hay identidad, no solo igualdad, porque esa la igualdad ya la está afirmando, ¿no es cierto? Particularmente va a decir en otras obras, en su libertad el ser humano es igual a Dios. Y socios, ¿no? Ahí sí dice igual, ¿no? Dice, pero no hay diferencia alguna, ¿no? Sí que la hay, dice Gregorio. El ser humano es una criatura, la más perfecta de las criaturas, la criatura a imagen de Dios, pero es una criatura. Y por el hecho de ser criatura, que implica haber pasado del no ser al ser, es un poco impropio hablar de ahí de un tiempo, pero bueno, después lo vemos eso. Eso implica el devenir. Pero cuidado, porque para Gregorio, ese devenir no necesariamente implica imperfección o pérdida de esa cierta igualdad con lo divino. Entonces acá hay un juego interesante, ¿no? Interpretación radical de la imagen. Prácticamente identidad. Afirmación de la diferencia, que radica en el ser de modo creado, a diferencia de lo divino que es de modo increado, actistos, ¿no? Sí, actistos. El actisis es la creación, ¿no? Entonces, ¿qué implica, otra vez, ¿no? ¿Qué implica ese carácter creado? Implica el devenir. Gregorio parece sugerir que el ser humano es Dios creado, Dios en devenir. Es la plenitud de las perfecciones divinas desplegadas en el devenir. Y por lo tanto en un infinito aproximarse a la perfección divina. De vuelta, no está hablando del hombre individual, ¿eh? Está hablando de la naturaleza humana, que a su vez engloba de alguna manera la totalidad de la creación. Pero bueno, esto no está tan explícito en estos pasajes. Sigamos un poquito más y después lo discutimos. Tenemos todavía un tiempo. En 13 estábamos, ¿no? Sí. Y así
como el Evangelio llama imagen del César a la impronta sobre el cobre, por lo cual aprendemos que la semejanza al César de aquello conformado es según la figura, si bien hay diferencia en el substrato, del mismo modo en el presente argumento, puesto que en lugar de las improntas hemos comprendido aquello que se contempla tanto en la naturaleza divina como en la humana, en lo cual reside la semejanza, descubrimos la diferencia en el substrato que se observa en lo increado y lo creado. Es como difícil de entender porque es compleja su forma de Sí. escribir, tiene oraciones rarísimas. Tiene oraciones largas y yo he optado, también es un poco responsabilidad mía, por una traducción literal en donde respeté la estructura de las oraciones extensas. Podría haberla modificado para volverla más legible. Me pareció que al tener los textos en paralelo y poder estudiarlos comparativamente, podía ser más interesante la versión más literal. Pero bueno, tiene su dificultad, ¿no? Está hablando de la moneda, una monedita con la cara del César, ¿no? A la que se hace referencia en el texto del Evangelio, pero el texto no viene a colación, ¿no? En esto de denle al César lo que es del César, creo, ¿no? Que es ese pasaje, que es donde se discute el pago de impuestos, ¿no? Tan terrible en nuestra época. Bueno, y tan necesario al mismo tiempo. Bueno, entonces, dice, la impronta de la moneda es la cara del César real, ¿no es cierto? O sea, lo que comparten el César con la impresión en la moneda son los rasgos faciales. Yo reconozco al César en su imagen, la moneda. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? El hypokeimenon, el substrato. Lo que está debajo de esa figura, que en un caso es el César mismo, en otro caso es el cobre. Claro, el ejemplo está buenísimo para entender, porque está diciendo, bueno, esta es la monedita, ¿sí? Esta es César, pero la diferencia con César es que está en un subyectum, en un Claro. sustrato. Sí. Pero fíjense que cuando hace los analogados de la imagen, dice que las propiedades divinas transferidas a la imagen están representadas por estos rasgos faciales. O sea, cuando dicen que hay algo igual en ambos, se refiere a la perfección divina. La perfección divina se transfiere tal cual. Tenemos el mismo rostro de la perfección divina como especie humana, como humanidad, dice Gregorio. Lo único que cambia es el substrato, que no es la materia. ¿Sí? Ojo con transferir esa característica de la metáfora sino que es el carácter creado. Lo único que cambia entre ambos es lo creado y lo increado. Y acuérdense que el carácter creatural implica el devenir, no la corrupción, necesariamente. Eso va a ser otra cosa. ¿Sí? Eso va a venir con el mal, justamente. ¿Viste? Acá no estamos hablando del mal. Ni siquiera está hablando Gregorio de una mengua de la imagen. Simplemente está diciendo que es una imagen creada. Y que por ser creada, se despliega en el devenir. ¿Sí? No hay mal en el devenir. Aquí el sistema eriugeniano se aparta de Gregorio, ¿no? Para Eriúgena, el devenir comienza con la caída, ¿no? Por supuesto que para Gregorio la caída implica una transformación en el tiempo y en el devenir, ¿no? Pero el devenir es constitutivo a la creación del ser humano a imagen de Dios, para Gregorio. A mí me viene una pregunta que me surgió al leer todo el texto, toda esta selección,
es que Gregorio en varios momentos afirma que la semejanza, digamos, de la imagen con el prototipo, como que hay diferentes cosas. Por ejemplo, en un momento dice que es lo intelectual, en otro momento dice que es el amor, y en otro momento te dice que es la libertad. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente me constituye como imagen? Bueno, es interesante. Yo diría que es todo eso, porque Gregorio se detiene sobre algunas dimensiones, pero fíjate que todas esas dimensiones son predicadas del principio, de modo absoluto, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de, ¿se acuerdan? Argé, Logos y Agape, ¿no? El principado divino, su razón o su Logos y su amor. La libertad, por ejemplo, probablemente estaría asociada al Argé, ¿no? al poder divino, ¿no? Al poder de transformación, al poder de creación. Y que estaba asociado también a una figura del Padre, ¿se acuerdan? En la Trinidad, ¿no? Pero acá más bien pone el acento en que refleja la totalidad de los atributos y perfecciones divinas. En otras secciones, bueno, y aquí pone el acento sobre la libertad, pero la libertad sí que tiene un carácter muy especial. Porque la libertad implica de algún modo para Gregorio, la irreductibilidad a la propia esencia, incluso. Y es algo más personal que esencial, ¿no? Por eso les hablaba de esta distinción entre naturaleza e hipóstasis como muy importante para entender la cuestión de la libertad en Gregorio. Bueno, ¿seguimos? Nos queda poco tiempo, pero... ¿Seguimos un poco más, Fernanda? Estás con el micrófono en silencio. No, te decía que un segundito que estoy tomando una nota. Ah, sí, sí. Listo. El punto 16, ¿no? Sí. ¿Qué es entonces lo que discurrimos acerca de esto? Al decir la palabra que Dios creó al ser, que Dios creó al ser humano, gracias a lo indefinido de su significación, es señalado todo lo humano. Pues en ese momento no se llama a la criatura Adán, tal como dice el relato más adelante, sino que el nombre del que ha sido creado es el universal, no el particular. Por lo tanto, la denominación universal de la naturaleza nos conduce a conjeturar lo siguiente, que por la presciencia y la potencia divinas, toda la humanidad es comprendida en la primera formación, pues es necesario que nada sea indefinido para Dios en los que han sido generados por Él, sino que es propio de cada uno de los seres un límite y una medida, conmensurados por la sabiduría del Hacedor. Bien. Hasta ahí. Acá está desarrollando esta cuestión que adelantamos hace un par de parágrafos más arriba, de que la indefinición, ¿no? De esta humanidad, que es esa imagen del Creador, la universalidad de esa significación, abarca a todo lo humano. Esto va a implicar a todos los individuos humanos de todos los tiempos, para Gregorio. Conforman una única humanidad y conforman una única imagen. ¿Sí? Y contienen en sí mismos la plenitud de perfecciones y la dignidad inalienable de la imagen. Esto es
sumamente importante para lo que vamos a ver como corolarios de la imagen divina, probablemente en la última clase no sincrónica, ¿no? La perfección de la naturaleza humana abarca a todos los individuos de la especie, que son creados por Dios, de algún modo podríamos decir virtualmente, en la creación de los primeros seres humanos. Y justamente esa plenitud de perfecciones de la imagen se despliega progresivamente, porque es creada y no increada. En este mismo capítulo, Gregorio tiene unas disquisiciones todavía más complejas y en algunos casos teóricamente más difíciles de digerir, digamos, sobre la división de los sexos, ¿no? Y sobre el modo de reproducción más acorde a la naturaleza animal que tiene el ser humano en el presente, ¿no? Si eso era propio de la imagen y del ser humano original, o había otro modo de reproducción más similar, dice Gregorio, al de los ángeles, que no fuera a través de la vía sexual, ¿no? Bueno, Gregorio tiene muchas hipótesis en torno a estos temas, que son difíciles de resolver. ¿Se acuerdan que en el versículo 27 decía, cambiaba de el singular al plural? A imagen de Dios los creó, ¿se acuerdan? Varón y mujer los creó. Ahí pasa al pronombre en plural. Entonces hay un cambio que estos autores intérpretes del Génesis interpretan de diferentes maneras, ¿no? Gregorio va cambiando esa posición a lo largo de su obra. Pero bueno, no tenemos tiempo para profundizarla demasiado aquí. A mí hay algo que no me termina de quedar muy claro, que es esta cuestión de, o sea, no termino de entender cómo se justifica que porque sea creado haya un devenir, digamos, porque por ejemplo, está bien, o sea, no entiendo porque si es como que la naturaleza humana es de alguna forma eterna, no es eterna porque no entiendo si estuvo al principio, ¿no? Porque podría ser, por ejemplo, perpetua, ¿no? Podría ser creada, pero... sí. Entonces no termino de entender muy bien cómo eso es compatible de alguna manera, porque es como que es creada y hay devenir, pero a la vez tiene como cierta eternidad, lo que implicaría que no haya un tiempo, el cual tampoco, supongo que no hay, porque, o sea, hay tiempo, sí, están tipo, pero no, es como que se me hace un poco confuso. Bueno, pero es lógico porque estamos hablando de un plano por lo pronto ajeno a nuestra temporalidad, ¿no? Que sería la temporalidad, según Gregorio, sería la temporalidad de poslapsaria, digamos, ¿no? Gregorio no habla de temporalidad al hablar del carácter creado, necesariamente, ¿no? Pero sí de devenir, porque el propio paso del no ser al ser implica para Gregorio un cambio, ¿no? Sí, no termina de resolverlo. Sí lo plantea desde distintas perspectivas en otros textos, en otras obras, pero es una cuestión bastante problemática y abierta en las obras de él, digamos, ¿no? O sea, presentada la solución, digamos, hipotéticamente y no de modo cerrado, ¿no? Pero claramente hay un inicio, ¿no? Aunque no sea un inicio cronológico, hay una dependencia ontológica. Ustedes saben que la noción de creación implica relación de dependencia, ¿no? Pero, paradójicamente, esa relación de dependencia, esa supuesta inferioridad o subordinación en Gregorio es forzada hacia una cierta igualdad, ¿no? Lo que en otros sistemas sería
obviamente, ¿no?, una derivación ontológica y por lo tanto una inferioridad, Gregorio más bien lo fuerza hacia la igualdad. Igualdad de perfección, ¿no? No identidad absoluta. Pero bueno, sí, es teóricamente conflictivo, digamos, ¿no? Así que me parece muy razonable las dudas. Son un buen incentivo para profundizar sus contradicciones o tal vez llegar más a fondo en lo que quiere decir, ¿no? Vamos a saltear el 17 porque ya nos estamos quedando sin tiempo y concluimos con el 18, ¿parece? Dale. Bueno, por ello el todo ha sido nombrado como un solo ser humano, pues para la potencia de Dios no hay nada pasado ni futuro, sino que el porvenir, al igual que el presente, están íntegramente gobernados por su actividad contentiva del universo. De este modo, toda la naturaleza que se extiende desde los primeros hasta los últimos es una única imagen del que es. Bien. O sea, concluye Gregorio con una reafirmación de esta significación universal de la imagen, que abarca a todos los seres humanos. En unos parágrafos que no hemos leído, dice que por la presencia divina, Dios sabe que el hombre va a elegir apartarse por su libertad, ¿no? Y es por eso que le otorga la división de los sexos y la unión sexual al modo animal. En otras obras va a decir que le otorga la mortalidad, que está asociada también a esta vida sensitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir Gregorio? Que el Creador no quiere que el ser humano se eternice en su alejamiento de sí, ¿no? Pero de vuelta, es una situación, es toda una problemática bien compleja, digamos, ¿no? O sea, que el ser humano me pongo a pensar ¿Cómo? en la cuestión me pongo a pensar con eso que vos venís diciendo, de entonces la existencia del infierno. ¿Qué sería para Gregorio entonces? ¿No es acaso es un eterno alejamiento de...? Sí. Bueno, justamente Gregorio adhiere a la tesis origeniana, de Orígenes, sobre la restauración final de todo, la recapitulación, ¿no?, de todas las cosas en Dios, ¿no? Sin negar la libertad, tiende a pensar que el amor divino va a reconciliar todas las cosas. No es tan claro respecto de los demonios, por ejemplo, y esas cosas en las que Orígenes tampoco es tan claro. Pero tiende a abonar la hipótesis de lo que se llama la apocatástasis, ¿no?, la restauración de todo en Dios, ¿no? Y sí, tiene que ver con esto, ¿no? Pero aparentemente dice Gregorio que además de crear al ser humano como vínculo de lo terrenal y lo celestial, lo divino y lo animal, le otorga como agregado la mortalidad, para que se suceda en las generaciones con el modo de reproducción sexual, ¿no?, y no se eternice en su distanciamiento del principio. Pero de vuelta, es un tema problemático para el propio Gregorio, que va transformando su teoría a lo largo de los años, ¿no? Y me parecía que no venía tanto al caso con nuestro tema, por supuesto que también es relevante para nuestro tema. En este capítulo 16, entonces, Gregorio expresa, primero trae a colación la paradoja de los tiempos, la contradicción entre su interpretación radical de la imagen y el presente del ser humano, de carencia, de
de muerte, de enfermedad, etc. E intenta conciliar estos distintos tiempos, intenta reunir la totalidad de la humanidad como una única imagen de la plenitud de perfecciones de lo divino. Bueno, ahora pasamos, si quieren, a un par de preguntas o dudas o comentarios que tengan, pero en principio hasta aquí llegamos con el análisis de la obra de Opificio Hominis, que es el Tratado Antropológico Central. La clase que viene, sus compañeras van a presentar el artículo de bibliografía secundaria, obligatorio, de Ladner, y lo van a hacer en 2 partes. Es un artículo extenso, les recomiendo la lectura. Voy a subir hoy, perdón, que me di cuenta que no estaba en el campus, la traducción española, que se las pasé a ellas, pero de Nicolás Avellaneda, adscrito de la cátedra, para que puedan leerla esta semana si quieren. Y, perdón, en 2 semanas tenemos la próxima clase, donde sus compañeras van a presentarlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más sobre esto? No sé si viene muy a caso, pero entonces, si todo sucede como en un plano de la eternidad, digamos, como que todo está aconteciendo al mismo tiempo, digamos, o sea, la salvación, el inicio, la caída, el estar acá en el mundano, digamos, todo está aconteciendo ahora, digamos. Bueno, sí, no sé cómo. Para el creador sí, ¿no? Claro. O sea, de Gregorio está como refundando la noción de imagen en Dios, ¿no? O sea, su interpretación radical le permite hacer esto. Porque si interpretara la imagen como un mero reflejo lejano, bueno, lo que hace el ser humano en el presente no tiene nada que ver, o puede no tener nada que ver con lo divino, ¿no? Pero ahora sí, la interpretación radical lo obliga a reconciliar de alguna manera, ¿no? El no ser, el mal, la carencia, la enfermedad, la división, el enfrentamiento entre los seres humanos, el presente en todo su dramatismo, con la imagen divina. Y Gregorio no quiere restarle dramatismo al estado presente de la humanidad, pero sí quiere proponer aparentemente una presencia de la imagen detrás de todo ese dramatismo, ¿no? Detrás, por decirlo de algún modo, ¿no? De fondo de todo ese dramatismo, y quiere, digamos, proponer esperanzadamente, si se quiere, la posibilidad de la restitución de la imagen, que implica la restitución de la bondad, del amor, de la comunión, de la unión de todos los seres humanos en una única naturaleza. Dice, podemos hablar propiamente de muchas personas, pero ser humano hay uno solo, dice en otra obra, ¿no? Que en todo caso está dividido, está cercenado, pero entonces esto de alguna manera lo fundamenta de vuelta en estos últimos párrafos en la divinidad. La divinidad es la que sostiene a esta imagen, más allá de que los seres humanos con su libertad la han desfigurado, digamos, ¿no? Sí, Ulises, ibas a decir algo, perdón. Sí, no, yo me estoy pensando un poco también en la concepción del en el Nuevo Testamento de Cristo como la cabeza de un cuerpo y que en él también son restituidas todas las cosas, dice Pablo. Entonces, como que tal vez tiene que ver también con esto, con que dice él, o sea, Cristo es la plenitud de aquel, o sea, de Dios. Entonces creo que como que, o sea, a mí me sirve tener esto en mente como para ir entendiendo también a qué él se refiere con que toda la naturaleza se extiende desde los primeros hasta los últimos y que constituyen su imagen, ¿no? No sé, por ahí es un... Totalmente. Viene bien
tal vez como cierre, que en el fondo es interesante que acá Gregorio no lo plantee explícitamente, pero el trasfondo de su antropología tiene mucho que ver con los debates teológicos de su tiempo y con la cristología, ¿no? Como lo será también muchos siglos después en el caso de Descartes. ¿Por qué la naturaleza humana es imagen en sentido radical de Dios? Porque es la naturaleza que va a asumir la segunda persona de la divinidad. O sea, hay un trasfondo, podríamos decir, cristológico, digamos, en esta concepción antropológica. Y como decís vos, esa asunción de la segunda persona de la naturaleza humana incluye a su vez la totalidad del universo. Y por eso el ser humano es síntesis, frontera y unión de todas las realidades del universo, ¿no? Desde el primer momento, según Gregorio, Dios piensa al ser humano como parte de su propio ser. Tal vez no en el sentido que va a tener en Eckhart, porque está claramente afirmada la creaturidad de la naturaleza humana y de la imagen incluso. Pero es una creaturidad que no implica mengua o imperfección y que es perfectamente compatible con la plenitud de la vida divina o la perfección divina. Es A mí me medio gustaría... igual... Ah, sí. Sí. No, perdón, igual les voy a cortar porque lo que voy a comentar es algo que no tiene que ver con lo que estamos hablando, así que no sé si querés, Juli, o no sé quién estaba hablando. Fermín dijo algo, pero... Bueno, Fermín. no, era más que nada por como si es como, no sé, es medio raro, como si estuviese garantizado el hecho de que en algún momento va a haber como una comunión con Dios, si se quiere. Es como que si eso no queda abierto, pareciera ser como que pudiera tener como algunas implicancias éticas, si se quiere, que, digamos, si en algún momento igual todos nos vamos a salvar, porque es algo que tiene que ver más con, no con el individuo, sino con toda la humanidad, y todo se va a unir en comunión con Dios, ¿qué importa que haga yo con mi vida particular? Está muy bueno. Es un tema de debate. Muchos de los estudiosos de Gregorio dicen que hay, por un lado, una afirmación desde el punto de vista de la física, justamente, que pareciera señalar un devenir necesario, pero claramente la caída no es necesaria, ¿no? Pero sí el retorno, ¿no? Aparentemente. Y por otro lado, el punto de vista hipostático, digamos, de que la decisión es de algún modo autocreadora en Gregorio. Entonces, ¿cómo puede ser que haya necesidad de retorno, ¿no? Y en Gregorio es una tensión real, digamos, en la obra de Gregorio están ambas afirmaciones, ¿no? Es difícil de conciliarlas. Me alegro que hayas identificado esa tensión. Fernanda, querías decir algo también. Ya vamos cerrando. No, yo no sé si se escucha, sí. Más que nada quería compartir con ustedes dos textos que me vinieron a la mente en relación a lo que estuvimos leyendo y a las preguntas. Uno de ellos es el libro de Emanuel Cocha, que se llama La vida de las plantas. La vida de las plantas, una metafísica de la mixtura, donde él trabaja este concepto de mixtura total de los estoicos, específicamente en Alejandro y en Filón, en Alejandro de Afrodisia y en el Filón de Alejandría, aplicado al concepto de atmósfera. Es muy interesante y a mí me gustó muchísimo el texto y bueno, como también acá estuvimos hablando del concepto de mixtura, está bueno ver como un texto moderno, o sea, actual, recontractual, trabajando sobre ese mismo concepto, sobre esa misma idea.
Y después el otro texto que vino a mi mente fue con la pregunta que hizo al final Fermín, hermosa pregunta acerca de si todo está sucediendo ahora mismo en la eternidad, digamos. En relación a eso vino a mi mente el libro de Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, que si te interesa, Fermín, no sé, capaz ya lo conoces el libro, pero si no lo conoces te lo súper recomiendo, y si te interesa ese tema, porque ahí lo que Mircea Eliade hace es un poco traer el sentido del rito, el sentido ancestral de la ritualidad humana. El sentido que eso tendría sería el de actualizar determinados actos o hechos divinos originarios que se reactualizan en la ritualidad. Por ejemplo, para dar un ejemplo capaz más cercano, en la misa, digamos, lo que estaría pasando es, se estaría actualizando ese momento originario que se presenta en el rito de la misa cristiana, por ejemplo. Y todo eso está en un plano, sucediendo en un plano de lo eterno, y como que baja o lo traemos a partir del rito, ¿no? Pero bueno, nada, era compartirles eso que vino a mi mente, esos textos tan hermosos, y compartirlos con ustedes. Muchas gracias, Fernanda, Muchas espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos entonces, y nos estaremos viendo la próxima vez para que sus compañeras compartan la bibliografía secundaria y seguimos dialogando en torno a ella, porque ahí sí van a salir algunos temas que nos fuimos salteando en la lectura de la fuente, y bueno, es otra oportunidad para que las compañeras los problematicen y los discutamos. Bueno, muchas gracias por todo, que tengan buena semana y nos veremos pronto, ¿sí? Ahí. Gracias.